Gracias, presidente. Señor presidente del Gobierno, en primer lugar quería solidarizarme obviamente con las personas que han sido secuestradas, con sus familias, esperar un buen desenlace y, por supuesto, también con Aminatu Haidar, sobre la que espero que su Gobierno haga lo que tiene que hacer. Dicho esto, quería empezar diciendo y preguntándome si sobre la Ley de Economía Sostenible había que legislar. Yo le voy a decir sí. En un país cuya insostenibilidad social y ambiental está teniendo consecuencias en la destrucción del empleo y en la falta de perspectiva de futuro, es necesaria una ley de economía sostenible. Ahora, ¿la ley es capaz de cambiar el patrón de crecimiento? ¿Es ese ungüento balsámico que lo cura todo o no? Se necesita de coherencia en las políticas, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y el primer problema de esta ley, el primer problema de esta propuesta es que llega demasiado tarde. Su Gobierno se instaló también en una nueva versión del España va bien. Usted lo traducía en aquello de que hemos superado a Italia y vamos a superar pronto a Francia. Pero no se hicieron los deberes que ustedes habían comprometido en el 2004. No se cambió el patrón del crecimiento. Se convirtió en Europa a un 0,1% en gasto social. No se abordó la fiscalidad ambiental. Se dejó que se hinchase la burbuja inmobiliaria que luego estalló. Y este es el principal pecado, la tardanza de la propuesta. Llevan 1 año y medio gobernando y ustedes deberían haber hecho mucho de lo que plantean y mucho de lo que aún tienen que plantear mucho antes. El problema de esta ley es que tiene diferentes escenarios. Ya le digo que hay uno que nosotros no coincidimos, el de una ley que sirva como excusa para aquellos que hablan de reformas estructurales para después legitimar reformas laborales profundas, las que abaratan el despido, los costes laborales, las que hacen que se adelgace más quien menos tiene. Y esa ley, posible ley, sería la ley que seguramente haría la derecha, o la que ustedes acabarían haciendo si se abrazasen a la derecha. Hay un segundo escenario, la ley bien intencionada, la ley con objetivos loables, pero sin medidas concretas para conseguir ese objetivo. Incluso le diría, yo creo que el anteproyecto que nos plantean se sitúa allí. Usted camina, incluso camina bien, pero no camina ni siquiera por el camino. No están las medidas concretas. Hay una tercera opción, que es que se realizan reformas sectoriales necesarias que nos permitan mejoras, pero sin cambiar la insostenibilidad de nuestro patrón de crecimiento. Y eso es un escenario probable, se lo reconozco, introduciendo algunas medidas de mayor ambición y de mayor alcance, pero que no permitan cambiar el patrón de crecimiento, yendo un poco más allá de lo que ustedes han planteado. Y hay un cuarto escenario que es el que nosotros le proponemos. Y el cuarto escenario es medidas estructurales, pero en el buen sentido, con fiscalidad ambiental, con ahorro y eficiencia, con movilidad, pero de verdad, yendo más allá, con sistemas de remuneración a la banca distintos, con reformas laborales muy acotadas, pero que, por ejemplo, reintroduzcan el principio de causalidad. Ese es el camino que nosotros le solicitamos por el que transite. Y eso es lo que entendemos que necesita el país. Sé que el problema principal no es lo que aparece en la ley, sino lo que no aparece. Sé que hoy el principal reto lo tenemos en conseguir que esta ley tenga algo de ambición. Una ley de acompañamiento, una ley ómnibus, una ley que tiene mucho de micropropuesta, pero que no tiene propuestas de largo alcance. Su Gobierno tiene que optar, sin lugar a dudas, y nosotros entendemos que tiene que optar por recuperar el liderazgo de lo público, haciendo lo que hacen aquellos países que salen de la crisis, que es invertir, e invertir en inversión social, en I+D+I, en fiscalidad ambiental que cambia hábitos. Y eso es lo que necesitamos. Y eso sé que es precisamente lo que no han hecho, subir el IVA de forma generalizada y olvidarse de que quien más tiene que pagar o que contamina más tiene que pagar más. ¿Qué le proponemos? Sí, un nuevo acuerdo verde y social, si usted me lo permite, un Green New Deal. Aquello que hacen en otros países y que funciona, generando ocupación y cambiando el patrón de crecimiento. Y para eso se necesitan condiciones que el anteproyecto de ley no tiene. En primer lugar, memoria económica y mayor presupuesto. Ustedes plantean recursos, pero los recursos o son genéricos o son excesivamente escasos. En segundo lugar, abordar el talón de Aquiles de nuestra economía. Y el talón de Aquiles, usted lo sabe, es nuestro modelo urbanístico y nuestra legislación urbanística. Hoy en Europa,
Cuando se generan plusvalías, esas plusvalías son de aprovechamiento público. Cuando un suelo rústico pasa a suelo privado, la decisión es colectiva. Y en España el aprovechamiento es privado. Y eso no se solventó con la ley de suelo. Se mejoró, pero no se solventó. Y ese es un elemento pendiente en la ley. Tercer elemento, materia laboral. Y en materia laboral lo que le decimos es mucha cautela. Y en cualquier caso, si hay que introducir elementos que también mejoren la situación de los trabajadores. ¿Por qué no plantean ustedes, por ejemplo, acabar con el fraude en la contratación o reintroducir el principio de causalidad? Además de las medidas que usted plantea, se podrían introducir. Y en esta medida, ¿por qué no abordamos de verdad una regulación en torno a los bonus, a las retribuciones empresariales, a la de las entidades financieras? Ustedes plantean transparencia, ustedes plantean recomendaciones, pero usted sabe perfectamente que no es solo un problema ético, es un problema económico, porque cuando alguien recibe dinero, recibe sueldo en función del riesgo que asume, eso tiene consecuencias sobre la economía. Y aquí no basta con la recomendación o el esperar a ver qué hace Europa. En torno a la mejora del entorno económico, está bien que ustedes planteen el garantizar que las administraciones pagarán en 30 días, pero ¿usted cree que eso no puede quedar en un brindis al sol si no se garantiza un mejor sistema de financiación local? En torno a la política industrial, ¿no cree usted que deberíamos ir más allá? Hoy sabe usted que España es líder en el sector del metal, en el sector del automóvil. Pero yo le pregunto, ¿cómo van a ayudar al sector del automóvil? ¿Vamos a continuar exclusivamente con la política de subvención al consumo o se va a hacer como se hace en Estados Unidos? Políticas y mucho más activas que las que ustedes plantean para hacer que la industria automovilística bascule hacia el vehículo eléctrico y hacia el vehículo híbrido. ¿Va a abrir vías para que la industria del automóvil no solo ofrezca el producto, el coche, sino ofrezca también el servicio con fórmulas de car sharing? ¿Va a haber líneas estratégicas, por ejemplo, a favor del material móvil ferroviario, sabiendo que en España existen experiencias líderes, como la de CAF, o como la de Alstom, o como la de Siemens, que también tienen instalaciones aquí? Y esa es la pregunta que tienen que ustedes hacerse en materia de política industrial. En materia de sostenibilidad ambiental, creo sinceramente que los objetivos son relativamente poco ambiciosos. Pero eso no es el principal problema, se lo reconozco. El problema es que los objetivos que ustedes plantean no van acompañados de las medidas que nos permitan llegar hasta donde ustedes quieren llegar. Primer ejemplo, empresas de servicios energéticos. ¿Va a haber una regulación, recursos y señal de precios para que éstas prosperen? ¿O vamos a decir que simplemente se plantean las empresas de servicios energéticos sin garantizar que las empresas las contraten? Ustedes tienen que obligar a ello, porque si no el problema está en que estas empresas compiten con las grandes eléctricas y no salen de su agujero, no consiguen emerger. ¿Van ustedes a plantear una agencia pública de ahorro y eficiencia? Existe en otros países de Europa. En materia de rehabilitación, no basta con el IVA. Ustedes tienen que hacer un gran fail, si me lo permiten, con gran inversión de miles de millones de euros en ahorro y eficiencia energética de edificios. No bastan centenares de millones, señor presidente. Es el principal sector económico que está en caída libre y sobre el que necesitamos muchos más recursos, muchísimos más, para garantizar la reconversión del sector y, obviamente, el que no esté en caída libre. En materia de renovables, ¿va usted a plantear una ley de energías renovables como le ha planteado el sector APA o Greenpeace? Porque nosotros creemos que este es el escenario, no el continuar alertando de la bajada de primas sin dar estabilidad al sector. Y eso es lo que ustedes tienen que decirnos. Usted nos tiene que responder si con estos 40 años de vida útil van a plantear un plan puente que garantice precisamente no que van a tener 40 años de vida útil las centrales, sino que se van a poder cerrar en 40 años y va a poder haber alternativas económicas en las zonas y, obviamente, una estrategia de ahorro y eficiencia. En el PEIT va a haber una revisión del mismo, van a plantear nuevos contratos, programas para el transporte público en las zonas de más de 100.000 habitantes, planes tranvías como ha hecho el Gobierno Sarkozy en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Y, por último, ¿va usted a plantear la fiscalidad ambiental? Porque, claro, sin una fiscalidad ambiental de fondo no se consiguen los recursos para hacer frente al cambio de modelo de crecimiento. Y sin una fiscalidad ambiental no se cambian pautas de comportamiento, ni económicas, ni sociales, ni ambientales. Y ahí ustedes están, como siempre, en la nada, o simplemente en el mantener lo que hasta ahora hay. Para acabar, señor presidente,
Sabe usted que nuestro grupo ha presentado en esta Cámara 3 leyes, una de ahorro y eficiencia, una de fiscalidad ambiental y una de movilidad sostenible, con Greenpeace, Ecologistas en Acción, Comisiones Obreras, ADENA. Yo se lo ofrezco, pero se lo ofrezco para que lo que hagan es dotar de contenido y ambición a esta ley que hoy, si algo no tiene, es esa ambición, ese contenido y ese compromiso, para que vayan al cambio de patrón de crecimiento y no se queden en el eslogan, que es lo que a veces acaba pasando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor.